Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ultrasonido Clínico y algo más, donde semana a semana vemos distintos temas de ultrasonido y de medicina de urgencia. Aquí nuevamente estamos con Felipe, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo están todos? Que ya está terminando su fellow de ultrasonido clínico, nuestro primer fellow. Bueno, Cuéntanos, Felipe, ¿cómo ha sido tu experiencia? ha sido una experiencia súper enriquecedora en general. Hemos tenido pasadas bien enfocadas en la docencia, no solamente mía, en el fondo docencia a otros alumnos, a otros becados, que esas son las pasadas de urgencia en general, y pasadas destinadas específicamente, por ejemplo, a ecocardio transesofágico, ahora una pasada por anestesia regional, hay espacio para electivos y yo creo que lo más importante es que hay espacio para que el fellow sea dentro de un marco moldeado a las necesidades de cada estudiante. Claro, para los que estén interesados en postular a esto, esta vía de perfeccionamiento, como se llama en Chile, está destinado solamente a especialistas en medicina de urgencia. Así que los de Chile se nos están viendo y quieren participar de esto, ningún problema. Les voy a dejar acá abajo en las notas donde pueden postular. La duración es de un año y, como les dijo Felipe, son pasadas dentro del servicio de urgencia, la gran mayoría, y dentro de eso hay 3 meses de rotaciones externas, como dijo, de ecocardio transtorácico, transesofágico y también de bloqueos regionales. ¿M? Es importante sí que el objetivo del fellow nuestro, por lo menos, está orientado más que aprender a hacer ultrasonido, que es algo que cada especialista de medicina de urgencia debería saber lo básico, es darle las herramientas para que puedan aprender a enseñar y administrar un programa de ultrasonido dentro de su nicho, o sea, dentro de su puesto de trabajo académico y también institucionales, y así también darle todas las herramientas educacionales para que puedan enseñar de manera correcta esta disciplina. Habiendo terminado ya con este corto anuncio, Felipe, cuéntanos qué vamos a ver esta semana. Bueno, hoy día vamos a hablar específicamente sobre el ultrasonido clínico ante la sospecha de disección aórtica. Vamos Vamos con el con el video. video. Bueno, como se han dado cuenta los que nos siguen y los que no, suscríbanse para que cachen bien todas las cosas que hemos ido hablando con el tiempo. Le hemos dedicado hartos videos ya a la disección aórtica, al síndrome aórtico en general, porque lamentablemente es una patología no muy frecuente, Ujú. de muy alto riesgo y hay que tener una alta sospecha diagnóstica, sobre todo en pacientes con dolor torácico, ¿no es cierto? Sí, pues estoy súper de acuerdo con eso. Y la impresión que me da con todos estos meses de docencia es que muchas veces mandamos a los becados, a los internos a hacer ultrasonido clínico y nos miran las cosas específicas, incluso aunque estén sospechando disección aórtica, nos miran las cosas específicas de disección. Claro. Eh, Ese error de nosotros porque quizás no lo hemos enseñado tan Mm. profundamente, pero yo creo que en el fondo para eso es este video. Claro. O sea, Ve- está lo básico siempre, ¿no es cierto? Que es que lamentablemente para disección específicamente el ultrasonido no es muy bueno. Entonces, como que todo nuestro esfuerzo está siempre en eso. Pero como tú dices, probablemente hemos pecado de no enseñar como las pequeñas cositas que podríamos Ujú. encontrar que nos hacen ya mucho más fuerte la sospecha de una disección. Entonces tengo la idea que estamos solamente mirando, pero sin observar las cosas más específicas. Claro. Y es nuestra responsabilidad no hacer eso en el fondo. En este mismo sentido, nosotros hemos pregonado una mnemotecnia que es súper fácil, que son las 5E. ¿En qué consisten las 5E, Sí, pues, Carlos? esto ya podemos decir que es un clásico, ¿no es cierto? Son, Mm. primero, effusion de derrame de pericárdico, ¿no es cierto? Segundo, ejection fraction, la función sistólica. Ujú. Tercero, equality, que se refiere a sobrecarga del lado derecho, ¿no es cierto? Y ¿Ya? después vienen las otras dos no tan conocidas, ¿no es cierto? Que sería la entrada, que es la vena cava inferior, y la salida, que es lo que nos vamos a ocupar ahora en este video, ¿no es cierto? Que es Claro. la aorta, el tracto de salida, ¿no es cierto? Y aorta Y hacia la abajo, salida, incluso, si lo pero quisiera. tengo la impresión que cuando uno habla de la salida de la 5E se refiere solamente al tamaño. Claro. Eh, y entonces como que nos quedamos ultra cortos en Mm. lo que estamos hablando hoy día, que es la sospecha de disección aórtica. Claro, y es súper importante porque lamentablemente un tracto de salida dilatado no Ujú. tiene nada que ver
con una disección, por ejemplo. Claro. A veces pueden coexistir, pero muchas veces no. Entonces, es importante ese punto, Felipe. Y es lo que vamos a ver ahora en el fondo. Entonces, eh, hay otra mnemotecnia que en el fondo nos hace ver cosas un poquito más específicas, que va de la A a la F, que en inglés Esa yo no la conocía. sí es No la simple recordaba. as así, así la podemos recordar. Entonces, parte con la A de aorta, pues, poniendo como en relevancia la sospecha de disección aórtica, y después la B de ventrículos, entre comillas, B larga, pero es B Mm, de ventrículos, o puede ser biventricular. mm. Eh, Después la C de contractilidad, la D de diámetros, la E de effusion y la F de faltan cosas, en el fondo, buscar todas las otras cosas que Mm. podrían Claro, como para importar. finalmente no encerrarnos encasillarnos solamente en una cosa y buscar otras Claro. patologías también que puedan ser diferencial del Que- paciente y, en particular. y que van como la F puede ser ir de forma dirigida a lo que estamos buscando. Si estamos ante la sospecha de TEP, ir de forma dirigida a buscar eh, no solamente la dilatación del ventrículo derecho, sino también el TAPSE u otros indicadores más específicos. Mm. Pero en el caso de la aorta, entonces es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, vamos a hablar, antes de hablar netamente en los hallazgos que vamos a encontrar en el caso de disección aórtica, vamos a hablar de la anatomía de la aorta, que es súper, súper importante para entender las cosas que vamos a hablar después. Entonces, tenemos que saber, o la primera confusión más grande que veo en los alumnos es que confunden el tracto de salida con la raíz de la aorta. Mm. Entonces, tenemos que saber que el tracto de salida es una estructura intracardíaca y la raíz de la aorta está justo después de la válvula aórtica. Entonces, son estructuras que están en sitios diferentes, inmediatamente contiguos, pero diferentes en el fondo. Y tienen medidas diferentes. Claro. O sea, Mm. sobre todo si uno está hablando ya de aneurismas, ¿no es cierto?, bien proximales de la aorta, medición del gasto cardíaco, ¿no es cierto?, Ujú. cualquier cuantificación de reflujos valvulares, siempre está dos problemas, ¿no es cierto?, en el tracto de salida, en válvula aórtica, todo esto, que son, ¿cuál es la medición estándar? Que están Ujú. todas, de hecho, indexadas a área de superficie corporal y unas tablas por edad y como súper Claro, engorrosa el tamaño exacto. Y segundo, y encuentro que lo más complejo de todo, más que el valor normal del diámetro, es dónde se mide para cada cosa. Porque si uno va a ver claro. en distintos tipos de patología, si uno quiere medir gasto cardíaco, se mide en una parte, si uno quiere medir el diámetro, finalmente es en otro lugar, de externo a interno, externo a externo, interno a interno, entonces como bien Ujú. complejo esto. Es complejo, pero tenemos que recordar que entonces está el tracto de salida, después viene los velos propiamente tales de la válvula aórtica, que son tres, después vienen los senos de Valsalva, que son como unas estructuras como más saculares o quizás un poquito más dilatadas, que son tres, pero de dos de ellas, al izquierdo y al derecho, sale las arterias coronarias. ¿Mm? Y después de esto viene una zona un poco más estrecha que se llama la unión sinotubular, No, que es una zona más bien de transición entre la raíz de la aorta propiamente tal, que nace desde los velos hasta la unión sinotubular con la aorta ascendente. está. Como bien dijiste, Espera, ¿tú sabes cómo yo le digo a los zonas Valsalva? ya no. Le digo, es como el potito, Ah, es como un sí, trasero, ¿no es cierto? O sea, como sí, están po, las válvulas acá, ¿no es sí, cierto? Y tiene alrededor, pues, entonces como si fuera como un trasero así sentado, ¿no? claro, Como sí, la como forma que... para... Aquí vamos a ver algunas imágenes de cómo Claro. se ve eso. Y como bien dijiste, cada una de estas zonas que nombramos tienen medidas diferentes. Mm, Pero cuando uno habla como medida de resumen de la raíz de la aorta, así como cuánto es el diámetro de la raíz de la aorta, uno debería medirlo en la zona más dilatada, que siempre es a nivel de los senos de mm, Valsalva. claro. De ahí sería 5 más o menos, ahí nosotros varía cuatro coma Sí, cinco a 5,5, sí, pero sí, por ejemplo, cuando hablamos de la aorta, como lo más básico, ¿no es cierto? Medición de diámetro, uno siempre piensa 5 arriba, ¿no es cierto? como un límite 5,4, 3,2, máximo. Ahí lo claro, vamos a ver, vamos a hablar un poco más de eso en de forma detalle. más profunda. Entonces, aquí se ve como en la vía real, ahí donde está señalizado, se ve el tracto de salida del ventrículo izquierdo que está inmediatamente contiguo
entonces a la válvula aórtica y a la raíz de la aorta. Bueno, otras estructuras que se pueden ver son los senos de Valsalva acá, que son estas estructuras como más dilatadas, y ya después de los senos de Valsalva viene la unión sinotubular. Y en este caso, al menos en esta ventana, se alcanza a ver después de la unión sinotubular, que es este estrechamiento, una porción pequeña de la aorta ascendente. Después en este plano, que es en el eje corto a nivel de la válvula aórtica, se pueden ver los tres eh, senos de Valsalva con las tres velos de la válvula aórtica y las diferentes comisuras. Es súper importante esta visión para ver si es que la aorta es bicúspide o tricúspide, que igual una aorta bicúspide nos aumenta el riesgo de disección aórtica. Mm. Oye, ¿te puedes volver al parasternal largo ¿Ya? con respecto a la válvula bicúspide? Otro tema importante, que tampoco se menciona mucho, pero son así como ya cosas mucho más específicas. Una de las formas de poder distinguir si es que hay alguna alteración como anatómica de la válvula, en el sentido como que falte un velo, ¿no es cierto? Que sería la válvula bicúspide. Uno en el parasternal largo, en la parte de la aorta, tiene que fijarse siempre el cierre. El ¿Ya? cierre tiene que ser simétrico, una distancia equidistante entre una pared y la otra del tracto de salida. ¿Ya? Ya. Entonces, si uno ve que este cierre está desplazado más hacia el campo proximal o más hacia el campo distal, pero más habitual hacia el campo proximal, y este cierre entonces no es centrado, sino que es más hacia el campo anterior, ¿no es cierto? Ahí uno tiene que tener ojo porque puede estar presente una válvula bicúspide y eso está asociado, tiene una mayor incidencia de disección. Entonces también Claro. es otro dato que uno generalmente cuando habla de la 5E y evalúa el corazón, no se fija mucho en las válvulas, pero eso es un dato importante a conocer. Buen dato, buen dato. También importante en la evaluación de la aorta está obtener las ventanas supraesternales. Mm, Bueno, entonces de los reparados anatómicos importantes de esta ventana está el tronco brachiocefálico derecho y la arteria carótida izquierda con la subclavia izquierda. Eh, Además, estas arterias nos hacen dividir el arco en diferentes partes, partiendo de la aorta ascendente, la parte propiamente tal del arco, y después de la subclavia izquierda viene la aorta descendente. claro, aquí por ejemplo uno si logra identificar bien en qué parte está el flap, ¿no es cierto? Mm. Puede diferenciar al tiro una disección tipo A, una tipo B, y ahí va a depender, va a cambiar todo el manejo. ¿Mm? Claro, el manejo, a quién llamamos, Claro. si es que es quirúrgico o no, Mm. etcétera. Entonces, veamos qué son las cosas que nos vamos a fijar de forma como dirigida en la sospecha de disección aórtica. Entonces vamos a partir hablando del flap, Sí, ¿no es ¿ya? cierto? El Una maldito flap. estructura sí, bien maldita, dentro de una patología maldita, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Porque como decía, me parece que era este australiano Cliff Reed, ¿Mm? la aorta siempre te da culé. Eso. Sea como sea, siempre te caga. Entonces, tanto como la aorta te caga, el flap también, pues, ¿no es El cierto? flap yo creo que es lo más difícil porque muchas veces o lo vemos y no era, ¿Mm? Sí. o no lo vemos y era evidente en el Claro, o sea, angiotac. es bien Entonces, típico que de repente uno lo va a buscar dirigidamente, en un paciente lo sospecha, no lo encuentra, va a angiotac, vuelve y ahí está el flap, en un lugar sí, que perfectamente se podría haber visto, pero no lo encontramos, o al revés, ¿no es cierto? Que de repente uno ve la imagen, que es muy sugerente de un flap, ¿no es es un cierto? artefacto finalmente. Y era un artefacto en el angiotac después te lo descarta. Entonces, es bien maldito, o sea, es un hallazgo maldito dentro de una patología maldita, Ujú. ¿no? Entonces, tenemos que, para partir hablando de esto, dar una definición bien estructurada. Entonces, el flap es una estructura hiperecoica con movimiento pulsátil independiente de la pared aórtica que se ve en al menos dos visiones y se distingue claramente de artefactos de reverberación. Esta definición, que es un poco larga y quizás puede ser compleja, la podemos ir dividiendo en algunas partes para entenderla bien, yo creo. Mm. ¿Ya? Entonces, primero es una estructura hiperecoica. Obvio, o Mm. sea, estamos hablando que es como la Pared pared vascular, aórtica. claro. Claro. Entonces, siempre eso se va a ver hiperecoico en relación a algo como la sangre. Mm. ¿Ya? Después, que tiene un movimiento pulsátil independiente de la pared aórtica. Y Esto es esto, fundamental, yo creo. eso, Mm. eso Sí. es súper importante y es porque muchos de los artefactos que vemos, sobre todo en el arco, son de reverberación. Mm.
Entonces, cuando tienen un movimiento que es igual al de la pared aórtica, lo más probable es que Claro, sea que sea una imagen en reverberación, espejo, ¿no es cierto? imagen. Revelación de imagen en espejo de la pared aórtica, ¿no es cierto? Claro. O de repente puede ser una placa de calcio, ¿no es cierto? Que también está pegada a la pared y va a Y hacer eso te reverberancia da abajo. Claro. reverberancia. Otro punto importante dentro de la definición, ¿no es Ujú. cierto? Que siempre lo mencionamos nosotros hasta el cansancio en todas las cosas cuando hacemos ultrasonido, es que tiene que estar o sea, para que sea un flap, tiene que estar presente en Eso, dos ventanas, ¿no es tiene que cierto? estar en dos ventanas. Al cambiar el plano ortogonal. Ujú. Eso es súper importante. Y lo otro es que no se vea afectado por el color. O sea, el artefacto debería, o sea, el flap debería aparecer en ambas ventanas y cuando uno pone color. Si es que desaparece con el color, es un Claro, artefacto. claro. Porque de hecho, si está el flap, debería haber un flujo distinto del lumen falso con el lumen verdadero. Entonces, al Claro, poner color, debería haber flujos distintos no además en cada necesariamente sector. en diferentes colores, pero sí como en diferentes velocidades. Eso, esos son los movimientos. Mm. Entonces, es una estructura bien definida que tiene un movimiento oscilatorio que es mandatorio en el fondo, que no se, eso quiere decir que no se tiene que mover igual que la pared de la aorta. Eh, Puede servir el modo M para identificarlos, que vamos a ver algunos ejemplos. Eh, no atraviesa la pared aórtica, eso es bien importante porque hay algunos artefactos que no necesariamente vienen de la pared, sino de otras estructuras más Mm. arriba y que por el ángulo pueden dar la impresión que salen de la pared aórtica, eso es un artefacto. ¿Ya? Y el color eh, pasa o borra el artefacto, o podría borrarlo, en el Sí. fondo. Mm. Entonces, Carlos, ¿qué te parece este ejemplo? Déjame ver el teléfono aquí porque está muy lejos el monitor y ya los lentes me están quedando cortos. Mira, acá vemos una ventana del arco aórtico, ¿no es cierto? Una ventana Ujú. supraesternal. Y veo, con suerte alcanzo a ver lo que debería ser como la emergencia de la arteria subclavia izquierda, ¿ya? ¿Ya? Y en el arco aórtico, como justo ¿cómo se llama? Por superior a donde debería ir como las venas pulmonares, se ve una estructura que está en el medio del vaso, que es hiperecoica, ¿ya? Que está latiendo, ¿Ya? ¿no es Está cierto? latiendo, Sí, ¿cierto? tiene un movimiento ahí pulsátil y que me parece, es un llama más específico, que pulsa distinto a cómo está pulsando la arteria en sí, ¿no es cierto? Porque la aorta tiene Ujú. pulsatilidad. Artefacto o flap. Yo ¿Te diría jugáis? que sí, me la juego por flap. Ya. Vamos a ver el siguiente. ¿Mismo caso? Mismo caso. Ah, ya, perfecto. Acá tenemos una ventana peresternal eje largo, Ujú. ¿ya? ¿Qué te llama la atención? Partiendo por una visión más global primero para no ir al callo al Ujú. tiro. 5 ¿no es cierto? Me da la duda si es que hubiera derrame pericárdico, me parece que no, que solamente gracia epicárdica arriba, porque por abajo, no sé si a Ujú. posterior donde está la aorta descendente, no veo derrame, ¿ya? Función sistólica entre normal y moderadamente disminuida. Si ocupo la regla de los tercios, ¿no es cierto? Para Ujú. ver si hay sobrecarga del ventrículo derecho. No es la mejor ventana porque el ápice está muy hacia arriba, ¿no es cierto? No está muy horizontal al corazón. Pero aquí ya veo al tiro lo que me da mucha atención, que es que ¿Ya? el tracto de salida, ¿no es cierto? Al ocupar la regla de los tercios, el tracto de salida está ocupando la mayor cantidad de los tercios, por así decirlo, Claro. entre aurícula izquierda y ventrículo derecho, ¿no? Así que está Entonces, dilatado, ¿ya? claro. Más la imagen que vi antes. Estoy viendo como el mismo lugar en otro plano, así que voy a ver si es que aquí veo esta imagen, ¿no es cierto?, que estaba latiendo entre medio dentro del vaso. Y me parece que sí, si nos fijamos bien, hacia el velo que está más hacia posterior, ¿no es cierto?, el velo aórtico, Sí. ¿no es cierto? Justo en el seno valsalva, se ve que al ladito o sea, más hacia posterior del velo aórtico, se ve esta imagen hiperegoica, ¿no es cierto? Ujú. Que no tiene relación con el movimiento del corazón. Y que se ve bien definida en el fondo. Sí. Sí. Yo entonces estoy. No, con esto ya me la juego mucho que esto es Ya. disección aórtica tipo A, con un Eso. aneurisma aórtico. Este caso es de una disección aórtica tipo A y están todas las partes de la definición. Quizás nos faltó poner color, Mm, pero vemos una estructura que es hiperecoica, bien definida, que se mueve diferente a las paredes de la mm. aorta. Y además tenemos estos otros signos, sobre todo la dilatación de la raíz de la aorta, que nos hacen pensar que
o nos hacen apoyar aún más una disección aórtica. Bueno, y acá, para confirmar nomás un poco más, se vio la aorta hacia abajo ¿Mm? y se encontró también que el flap seguía hacia abajo. Claro, yo creo que es súper bueno, nosotros que somos una especialidad generalista, ¿no es cierto? Ujú. Tener siempre como la visión global de todo, y dentro de eso el ultrasonido no es una excepción. Si yo estoy sospechando que tengo un flap de disección por arriba, muchos de estos flaps igual se pueden extender hacia abajo, así que lo busco en el tracto de salida, lo busco en la aorta descendente, ¿no es cierto? Para estar largo, lo busco en la ventana supraesternal, pero también lo puedo buscar en la ventana abdominal si es que logro verlo hacia abajo, como acá. Si tengo una imagen sospechosa arriba, ¿no es cierto? Ujú. Que no logro encontrar todos los criterios, como el caso que acabamos de ver, pero abajo encuentro un flap también, Eso ya es está, todo, ¿no es claro. cierto? Desde arriba abajo. Mira, y ahora veamos esta imagen para ejemplificar lo que pasa con el modo color. Mm, Arriba, ¿qué te parece? La parte de arriba. Déjame ver. Arriba, claro, se ve este como artefacto, o sea, no sé si es artefacto, pero hay una imagen que es hiperecoica, pero espesamente definida, ¿no es cierto? En la Eso, imagen A. Muy mal ujú, definida, está justo en la mitad del vaso, en ¿no la es mitad. cierto? Sí. Ujú. Así que me da ¿Y, mucha duda la y imagen, qué pasó no. cuando le pusieron color? La posición color se borró completamente y de hecho el color cruza por ahí como Mm, si nada. ya. Bueno, de ser así, entonces esto sería un Esto artefacto. sería un artefacto, ¿cierto? Y Sí, en la imagen de abajo vemos una imagen hiperecoica que se ve más, o sí, sea, súper mejor definida. definida. Sí. Y Y si viera esta imagen, que ¿mm? es de un eco transesofágico, ¿no es cierto? Pero la imagen de la aorta abdominal es bien parecida, yo te diría aquí este es un flap sí o sí. Falta el movimiento, ¿no es cierto? Falta movimiento para verlo, pero Pero es muy además bien definida. acá le pusieron color y el color respeta. Claro. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros cuando busquemos este flap de disección. Ya, Carlos, este caso tú lo viste, Sí, ¿te acordáis? sí. Bueno, dejemos la imagen y Ujú. veamos qué es lo que ¿Cómo eso? opinan. Piensen Claro. ustedes con las herramientas que les dimos recién, ¿qué es lo que Mm. opinan? Les puedo dar el contexto. Este era un paciente que me tocó ver, obeso, de unos 60 años, que lo despertó un dolor ictal muy intenso, epigástrico, ¿ya? Irradiado hacia el cuello, con hartos vómitos, Ya, ¿ya? Cuando llegó bien sudoroso, dolor difícil manejo, muy hipertenso, ¿ya? El electro no mostraba alteración del ST y le fue a hacer la ecografía. Ya, no logré obtener muchas ventanas. Por suerte logré obtener esta supraesternal y ahí esta alteración, ¿no es cierto? mm, Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Mm? ¿Tenéis más imágenes de esto, no? veamos. Ah, ya está otra. ¿Mm? Ahí está la otra. Claro, ahí después traté de sacar otra imagen más como para buscar bien. En esta segunda imagen, de hecho, vemos bien aquí el arco y todo. Hacia abajo se ve, ¿no es cierto?, una alteración que podría ser, ¿no? Eh, Traté de aplicar color, no fue Ujú. posible y lamentablemente no pude obtener una buena ventana cardíaca como para ver si encontré alguna alteración en el Ninguna tracto de otra salida ahí alteración. o en la aorta descendente. Y hacia abajo el dolor era tan importante, el abdomen estaba tan distendido que no pude lograr ver ningún pedazo de la aorta hasta como la aorta más distal, que yo no veía nada, pero el dolor era más arriba, entonces no me sirvió mucho. ¿Y ahí qué te pareció, Yo Antonio? pensé que iba a ser una disección, ¿ya? Ya, Así que nada, partí en manejo, ¿ya? Bajé un poco la presión con la betalol, fui a angiotac. De viene que salió en el ¿qué angiotac. sale? No era una disección, era una Ya. pancreatitis. Está difícil este caso porque Sí, igual cumple algunos de los criterios que hemos hablado. claro, Veo una estructura que es bien definida, hiperecoica, que tiene un movimiento que, que no es exactamente igual al movimiento de las paredes. mm, Ahí faltaría ver las imágenes de color. Curioso que después no se extienda, no se ve acá en el arco más completo. claro. Como lo que yo podría decir que al principio estaba muy seguro que era, ¿ya? Y por eso, además, igual partir el manejo, esto es patología de tipo dependiente, cuando uno lo sospecha, hay que bajar el shear stress, ¿no es cierto? Dentro de la aorta. Entonces, partí manejo, me traíamos inmediatamente la imagen, pero lo que podría decir como, ¿qué cosa? Me apoyaba mucho el diagnóstico, que la imagen era bien definida, ¿no es cierto? Y Claro. la tía, junto con esto, con el color no pude estar bien claro. Y lo que más me faltó, yo creo, fue haber obtenido otras ventanas más. Ahora mirando la imagen en retrospectiva, probablemente aquí lo que estoy viendo es el arco aórtico y hacia la porción más descendente,
el transductor probablemente no está bien alineado, estoy viendo probablemente la vena o alguna otra Sí, arteria y yo te iba a decir asociada eso, a esto. lo más probable es que sea o la vena cava inferior o Mm, el tronco brachiocefálico. claro, se mezclaron ahí Y ahí justo dos temas, claro. y nos hace confundir. Mm, Y no, hay que estar atento a eso en el fondo, porque se pueden ver estas claro, dos estructuras juntas y parecer que son una con un flap. claro. Y también lo que se puede agregar dentro de todo esto es cuando hay, por ejemplo, derrames pleurales, ¿no es ¿Mm? cierto? También pueden llegar a producir más reverberancia, entonces Claro. va a alterar. ¿Mm? Bueno, entonces eso nos enseña dos cosas. Uno, la vida es dura, Sí, ¿no es cierto? ¿no? Y dos, también que el ultrasonido, aunque, bueno, es lo que nosotros hacemos y amamos en el fondo, no es la imagen No el gold standard, ¿no es eh, cierto? Nunca jamás. gold standard para Para esto. disección Mm. aórtica. Entonces aquí vamos a hablar un poco de cómo podríamos usar el modo M ¿Sí? para diferenciar entre un artefacto y una disección. Sí, En me este caso, parece excelente tema porque muchas veces el modem yo creo que está todo un el poco mundo, olvidado, ¿no? o sea, no, o sea, las aplicaciones de verdad, como lo que ¿Mm? tú vas a hablar ahora, están olvidadas, Yes. ¿ya? Y todo el mundo se centra en deslizamiento pleural, que el modem en verdad para eso no sirve Mm. para nada, pues una estupidez. Y esto aquí yo creo que es mucho más importante, así que dale Bueno, nomás. entonces tenemos aquí un arco de la aorta ficticio con un flap al medio, o con una sospecha de flap al Mm. medio, ¿ya? Y eh, vamos a ver, le aplicamos el modo M, y en este caso se ve que esta imagen sospechosa de flap se mueve igual que las paredes de la aorta. Entonces, ¿esto es un flap o una disección? Tengo las paredes, ¿no es cierto? La primera línea hiperecoica, ¿no es cierto? La segunda línea hiperecoica que vemos ahí sería el flap. Y ¿Ya? la tercera línea hiperecoica sería la pared posterior del arco aórtico, ¿no es cierto? ¿Tú crees que es un flap Viendo esto, entonces? o sea, viendo esto, o el artefacto, ¿no es cierto? Viendo esto, apliqué modo M y veo que se mueve igual que la pared. Miren, en verdad, yo te diría que esto sería un flap porque se está moviendo también, ¿ya? Si fuera ¿Ya? un artefacto, yo creo que el artefacto del modo M no se debería ver, entonces... No, no es así. ¿Me equivoqué? Te equivocaste. Ah, Pero no importa, para eso este video. sí. En el fondo, si es que se mueve esta estructura que sospechamos que es un flap, se mueve igual que las paredes de la aorta, ¿Mm? esta es un artefacto de reverberancia, Ya, ¿ya? Porque está reverberando la pared de la aorta. Y si se mueve igual, es en concordancia con eso, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se vería un flap. ¿Mm? El flap tiene que tener un movimiento que es independiente de las paredes del auto, como Ah, se ve en ya, este caso claro. ejemplificado, Mm, que no tiene nada que ver su movimiento con el de las paredes. claro. Sí. ¿Sí? Toda la razón. Incluso, por ejemplo, viéndolo así, tiene todo el sentido, ¿no es cierto? Fisiopatológico. Si hubiera, por ejemplo, una imagen hiperecoica que no es artefacto y se mueve igual con la pared, ahí yo podría pensar también con una calcificación de la pared, ¿no es cierto? Que de repente está un poquito Claro. separado del. Y queda artefactos para Claro. abajo Mm. también. Sí, ya, perfecto. Entonces, con lo importante cuando apliquemos modo M, ¿Mm? si es un flap, lo que tiene que ocurrir es que va a tener un movimiento completamente distinto a la pared. Independiente. Si es un Claro. artefacto o es cualquier otra cosa que no sea flap, se va a mover junto Junto. con la pared. Perfecto. Esto fue entonces lo que hablamos de flap. Vamos a hablar de algunas otras cosas. El flap confirma, pero lo malo que hay muchos falsos positivos. Mm. Y Es fácil caer en los es, falsos es positivos, fácil además. caer en los falsos positivos, pero si no está, tampoco te lo descarta. Mm, Porque el flap podría estar en otra parte, no es el examen más sensible, mm. etc. Esto fue una parte del síndrome aórtico agudo, la disección aórtica con su flap. Ahora vamos a ver otra parte del síndrome aórtico agudo, que es la presencia de un hematoma intramural, que se puede ver perfectamente, sobre todo podemos buscarlo. ¿Ya? Que lo confirmamos y está confirmado con Angela. Entonces, esta... Ah, salió larga esta cosa, a ver cuánto queda. ¿Cuánto dura? Chuta, no. No, esto es mucho. 50 minutos mucho. Ah, hola, ¿cómo están? Soy yo, el Carlos del futuro. Les cuento que este video ya se nos acabó a las manos, está demasiado largo, así que lo vamos a dejar hasta este punto. Y en 2 semanas más continuamos ya con el resto, que vienen también muchos datos muy importantes, porque aquí lamentablemente pelado
se fue en volada, como decimos por acá, con el tema, y esto ya está demasiado profundo y muy largo, pero no podemos no compartirlo con ustedes. Así que nos vemos en 2 semanas más y no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios acá si es que les está gustando esto. Nos vemos, hasta pronto.